Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar del perdón. Yo sé que tal vez hay mucha gente, muchos sacerdotes, muchos laicos hablando del tema del perdón. Hay diferentes opiniones en diferentes partes del mundo sobre el tema del perdón. Hemos escuchado muchas veces incluso que la falta de perdón nos enferma, que nos puede llevar hasta la muerte. Hay libros espirituales básicamente y también hay mucha información científica sobre problemas o conflictos no resueltos en el interior del corazón de una persona que los llevan a procesos de enfermedad. Esto está bastante documentado en la ciencia, pero también en la espiritualidad y también sobre todo en la parte psicológica. Hemos escuchado ese término de enfermedades psicosomáticas. Estamos somatizando un problema, una circunstancia, un dolor, una herida que tenemos, y el perdón tiene 1000 caras. Y cuando digo 1000 caras es que puedes perdonar desde una situación específica, a una persona, a la naturaleza, a ti mismo, a Dios, en fin. De hecho, he tenido la oportunidad de escribir un libro no hace mucho, estoy hablando de unos 5 o 6 años, producto de un retiro que he venido dando que se llama Si es posible sanar. Y este libro que se llama Si es posible sanar, hablo de 14 relaciones por sanar. La primera de ellas es con Dios. No porque Dios nos haya hecho algo malo a nosotros, es porque cuando nosotros tenemos desfigurada la idea de Dios, del proceder de Dios en nuestro interior, comenzamos también a llenarnos de resentimientos. Como que parece que nuestro pensamiento, nuestra alma se va llenando de un resentimiento de por qué a mí Dios no me escucha, o por qué me tuvo que haber pasado esto a mí, es que Dios no me quiere, Dios es injusto, o tal vez Dios hace acepción de personas. Y resulta que no es así. Dios es solo amor. Y por eso Dios no puede odiar a nadie, ni puede descuidar a nadie, ni puede dejar de pensar en nadie. Está siempre en todo. Lo que pasa es que desafortunadamente hemos tenido una idea errónea y el demonio, que Dios lo reprenda, se ha encargado de que nosotros pensemos esto. Pues bien, sé que has escuchado muchas veces que una falta de perdón puede llevar a una persona a enfermarse. Pues esto está escrito hace más de 2700 años en un texto bíblico que está en el Eclesiástico, en el capítulo 28, específicamente en el verso 3. Dice así, es más, lo voy a leer desde el verso 2. Perdona las ofensas a tu prójimo y Dios perdonará tus pecados cuando se lo pidas. Si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé la salud? Lo voy a volver a repetir. Perdona las ofensas a tu prójimo y Dios perdonará tus pecados cuando se lo pidas. Si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé la salud? Seguramente en algunas otras Biblias está de una manera, digamos, con otro tipo de traducción, pero es la misma palabra. Es decir, que para pedirle la salud a Dios es necesario poder estar en paz con mi prójimo. Y te voy a ser sincero, precisamente en el libro que tuve la oportunidad de publicar, que se llama Cómo tener una familia bendecida, precisamente en el capítulo del perdón, hablo allí de una muerte que me tocó vivir de una manera terrible de una persona, una jovencita de 22 años con un cáncer terminal, pero fue la peor agonía que he visto en mi vida. Un resentimiento, un odio contra su papá, una cosa impresionante. Por eso sé que la falta de perdón nos puede enfermar, pero además nos amarga momentos, ¿no? Vamos a suponer que una persona nos ha ofendido y entonces nos ofendió gravemente. Yo estoy aquí masticando todo el fin de semana mi drama, mi dolor, y estoy maldiciendo y estoy, bueno, con todo lo que significa odiar o tener un problema de resentimiento, de rencor con una persona. Y resulta que esa persona se fue a pasear a una isla. Y ella está tomándose su piñita colada. ¿Quién se está envenenando, esa persona o yo? Yo, que es el que no perdona. Soy yo el que tengo el problema, no es la otra persona. Claro, la otra persona lo tendrá de cara a Dios, pero en este mundo tal vez soy yo la persona que también tengo mi problema con Dios por guardar rencor a mi prójimo. Pero soy yo el que me estoy haciendo daño, el que me estoy envenenando y el que me estoy enfermando. Entonces, en este tema de la falta de perdón, del resentimiento, del rencor o del odio,
pues vamos a hablar de diferentes niveles. ¿Qué es perdonar? Es más, hay un tema que se llama perdonar y el otro es pedir perdón, que son los dos niveles del perdón. Son fundamentales. Ojalá el primero lo tengamos nosotros en cuenta, que es pedir perdón, pero también perdonar. Porque nosotros necesitamos pedirle perdón a otras personas. Esto es un acto de valentía. Pero además también necesitamos perdonar para que nuestro corazón sane. Esto está incluso desde el Antiguo Testamento. Ya lo leí en el Eclesiástico, pero leámoslo ahora, este texto, en el libro del Levítico, en el capítulo 19, verso 17 al 18. Dice: no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo. No te hagas cómplice de su pecado. No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Pon mucha atención porque aquí hay una palabrita clave. No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el Señor. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira cómo desde antiguo el Señor nos está hablando precisamente del perdón y sobre todo de que no seamos vengativos. Entonces, ya sabemos que el perdón tiene dos elementos fundamentales. Uno es pedir perdón. La pregunta así clara, directa y sencilla para ti que me estás viendo. ¿Has pedido perdón? ¿Le has pedido perdón a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos? ¿Eres una persona que humildemente te has acercado a pedir perdón? Bueno, hay personas que sencillamente tienen la capacidad de acercarse, mirar a los ojos con una mirada humilde, no altiva, humilde, tampoco desafiante, tampoco sarcástica, a decir: oye, perdóname porque en realidad me equivoqué, perdóname porque te traté mal, te pido perdón. Yo creo que todos necesitamos escuchar esa palabra de petición de perdón, es lo más importante. Esta palabra de petición de perdón es fundamental para el ser humano. Creo que todos necesitamos escuchar de alguien que nos haya herido, especialmente de los más cercanos, que nos diga: oye, perdóname. Wow, como que descansa uno, como que se descarga. Pero hay un impedimento para pedir perdón, que es la soberbia y el orgullo. No me voy a rebajar, yo no le voy a decir. Entonces aquí una persona que quiere pedir perdón, pero el orgullo no lo deja, trata de hacerlo con actos. Entonces le manda una tarjetica, le envía un chocolate, le toma de la mano, le toca la pierna con el pie derecho, entonces cuando están en la cama, especialmente en la relación conyugal, ¿no? Y entonces creen que ya con eso pidieron perdón. Bueno, es digámoslo así, es una cercanía al perdón, pero no es el perdón total. Uno debe pedir perdón, uno debería decir: perdóname porque te he ofendido. Ahora, si uno es consciente, si no es consciente, pues puede haber algunos actos de reparación. Por eso es importante ir monitoreando nuestra propia vida. De hecho, el salmista dice: Señor, coloca un centinela en mis labios. Es decir, estar atento. Es lo que se llama la metacognición, que es conocer lo que conozco, estar atento de lo que estoy haciendo. A veces hacemos cosas muchas veces sin darnos cuenta, nos saludamos, fuimos arrogantes, agresivos, imprudentes, olvidadizos. ¿Y cuántas veces vamos hiriendo a las personas y ni cuenta nos damos que las estamos hiriendo? Por eso es que es necesario pedir perdón. Hay veces en las que se dice: si a alguien le he hecho algo malo, perdónenme. Este perdón no es un perdón humilde. Para mí no es un perdón verdadero. Cuando yo me paro de frente a unas personas, yo preferiría que pudiera preguntar: oye, yo quisiera saber si alguien tiene algo con todo el corazón que yo les haya hecho, por favor, háganmelo conocer. Quiero de antemano pedirles perdón, seguro, pero por favor háganmelo conocer para pedirle un perdón más concreto, más exacto, más cercano, porque es necesario de verdad reconocer la falta. Ya lo dice Santiago en el capítulo 5, versos 19 y 20. Dice: si alguien hace volver a su hermano de su mal camino, le salva de la muerte y cubre multitud de pecados. Cuando tú me haces caer en cuenta que yo me he equivocado, tengo la capacidad de pedirte perdón. Y por eso es que salvo mi vida de la muerte, porque no me voy con deudas para la eternidad, precisamente. Entonces, la primera parte es pedir perdón. Y la pregunta concreta es: ¿tú eres de los que sabe pedir perdón?
¿Eres de los que pide perdón con una mirada sencilla, humilde? ¿Le has pedido perdón a tu pareja? ¿Le has pedido perdón a Dios? ¿Le has pedido perdón a las personas cercanas? En fin, ¿cuántas deudas tenemos de esa petición de perdón que nunca la hemos hecho porque somos orgullosos o somos soberbios? Esta es la primera parte y yo considero que para mí es la más importante, el pedir perdón. Necesitamos pedir perdón. Y es que nosotros necesitamos escuchar la palabra, oye, perdóname. Mira, yo me he enfrentado a muchas cosas, ciertamente tengo muchos enemigos, claro que sí tengo muchos enemigos. He tenido la oportunidad tanto de pedir perdón, pero te voy a ser muy sincero. Muchos de los enemigos con los que he tenido políticamente que amistarme, y cuando digo políticamente es porque de cara a Dios, ahora lo voy a explicar claramente, de cara a Dios quiero estar en paz con todos. Políticamente, sí, le dicen, sí, pero jamás he escuchado de estos enemigos que me digan, Juan, perdóname porque yo te ofendí, perdóname, yo te pido perdón porque sí, yo fui el que te ofendí, ¿no? Y esto es doloroso porque estamos hablando incluso de personas de oración, que conocemos la consecuencia de la falta de perdón, del rencor, de dañar a un hermano, y no somos capaces de decir, oye, perdóname. Necesitamos buscar a los hermanos para hablar con ellos, y en esto voy a profundizar un poco más adelante. El segundo elemento que contiene el perdón es perdonar. Ya no solamente pedir perdón, sino perdonar. Necesitamos perdonar de corazón, claro que sí. Con todo el corazón tenemos que perdonar. Miremos lo que nos dice San Juan sobre el odio. La primera carta de Juan, capítulo 3, verso 15. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Es decir, si una persona está en el estado de odio, ya no tiene vida eterna en ese momento. Ahora, que esté viviendo todavía, que esté latiendo su corazón, tiene una ventaja. ¿Cuál ventaja? Que está en el estado de la misericordia, porque mientras estemos vivos y nuestro corazón lata, todavía estamos en el tiempo de la misericordia. Pero a partir del primer segundo de la muerte en adelante, entramos al tiempo de la justicia. Y ya en ese orden de ideas, entonces si morimos odiando, morimos en estado de condenación, en grave riesgo de condenación. Y mira lo que dice el mismo Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 al 21. Acuérdate que Juan es especializado en el amor. Dice así, si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, si tú tienes un odio o un resentimiento contra una persona, más bien un odio contra una persona, no puedes decir que amas a Dios. Entonces, ¿qué es perdonar? Bueno, aquí hay unas explicaciones que son muy importantes. Lo primero, perdonar no es olvidar. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque el recuerdo es un acto biológico del cerebro, una huella neural que se teje por un suceso que viviste, que afectó gravemente o que impactó tu memoria gravemente. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos un piso de madera, viene una mujer con un tacón puntilla alto y se resbala y le abre un hueco profundo a la madera. Pues tú puedes echarle un poquito de lija y todo esto, pero el hueco profundo ahí está. No va a ser fácil. Tendrías incluso muchas veces que cambiar toda la tabla para que eso funcione. De lo contrario, pues no se va a poder arreglar fácilmente porque queda una marca profunda. Igual, si el piso es de madera, pero tiene unos pequeños rayoncillos de las piedrecillas que tienen los zapatos, pues sencillamente se encera, se echa una lijada y se le echa cera y el piso queda otra vez como nuevo. Las pequeñas faltas sí se pueden olvidar, pero las grandes faltas no se pueden olvidar. Es más, ¿quién va a olvidar que mataron a su hijo? ¿Quién va a olvidar que sorprendió a su esposo o a su esposa en una cama? Eso no se olvida fácilmente. Eso es una cosa bastante difícil. Por eso es que perdonar no es olvidar. Lo otro, perdonar no es no sentir dolor. Uno puede perdonar y seguir sintiendo dolor por un tiempo prolongado inclusive. Claro, hay un libro del padre Francis Frankovich que se llama Cómo perdonar de corazón. Él coloca uno de los ejemplos, que es que cuando una piedrecilla salta y se le clava en un ojo a uno, a mí me sucedió ese caso en una oportunidad,
va donde el oftalmólogo, le revisan a uno, le sacan la piedrecilla. El dolor es impresionante. Pero después de que se la sacan, te sigue doliendo el ojo. Ahí sigue doliendo. Te tienen que dar gotas antibióticas y analgésicas precisamente para que el ojo se sane y se quite el dolor finalmente en 2 o 3 días. Pues lo mismo sucede con el perdón. Cuando uno decide perdonar, muchas veces continúa por un tiempo con el dolor y uno piensa que es que no ha perdonado. No, sí perdonaste, porque el perdón es una decisión, aunque te duela y aunque todavía lo recuerdes, porque ya dijimos que el recuerdo es un acto biológico. Entonces, ¿qué sería perdonar? Dimos una palabrita en Levítico 19 que dije, esta palabra es clave. Perdonar es tomar la decisión de no vengarse, de no vengarse, incluso hasta llegar a amar con el amor ágape al hermano. Ya he explicado en otra oportunidad que es el amor ágape, es el amor oblativo. Te voy a poner un ejemplo de esto, que es con lo que el Señor nos dice precisamente con ese verbo que amemos a nuestros enemigos. Nos dice agapao a tus enemigos, que es un amor sacrificial. No es un amor de sentir afecto, cariño, ¿no? Entonces vemos el asesino de nuestro hijo y, ay, tan lindo, mató a nuestro hijo. No, 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 no. Si ese hombre está en el precipicio y va a caer ese asesino, yo quisiera pisarle las manos para que se termine de caer. Eso es lo que quisiera, pero digo, no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por amor a Dios. Entonces me agacho, le tiendo la mano y entonces lo pongo en pie. ¿Qué hice? Amé y perdoné. No lo estoy abrazando ni lo estoy besando. Entonces amar no es sentir bonito, perdonar no es sentir bonito. Perdonar es tomar una decisión de no vengarse. ¿Por qué? Porque el resentimiento, el rencor y el odio generan siempre una venganza. Por eso lo escribo allí en mi libro de Si es posible sanar, que perdonar es tomar la decisión de no vengarse. Y tomar la decisión consciente de no vengarse. Desde pequeñas venganzas hasta grandes venganzas. Te voy a poner una explicación de esto. Es muy sencillo. Por ejemplo, te cae mal una persona, ¿listo? O te hizo algún daño una persona. Entonces vienes y esa persona, usualmente la saludas, hola Margarita, ¿cómo estás? Ahora, como te hizo algún daño, viene esa persona, ya tú no le dices, hola Margarita, ¿cómo estás? Sino, hola Margarita, ¿cómo le va? Ya es una venganza que estás haciendo. Para que sienta que me cae mal, para que se dé cuenta que estoy molesto, empiezas a producir venganzas. Incluso cuando no has hablado, cuando no has dialogado, cuando no has buscado a esa persona, que lo ideal sería rápidamente buscar a la persona y decirle, mira, me dolió esto que me hiciste, para que darle la oportunidad a la persona que rectifique, que de pronto quizá te pida disculpas o que aclaren el suceso que aconteció, pues sería lo ideal. El problema es que comenzamos a vengarnos. Y cuando la otra persona se da cuenta que nos estamos vengando, tal vez viene a preguntarnos, oye, me he dado cuenta que has cambiado conmigo, ¿qué te pasa? Si en el mejor de los casos, porque a veces se retiran sencillamente y ya nunca vuelven y se quedan con una tremenda imagen o además con un corazón herido también por la venganza que nosotros tuvimos. Por eso perdonar verdaderamente es tomar la decisión de no vengarse, incluso hasta llegar a amar al enemigo con el amor de ágape, es decir, con el amor sacrificial, aquel que nos cuesta trabajo, es decir, ceder. Entonces, ¿qué es perdonar? Bueno, la palabra perdonar está compuesta por 2 palabras. Vienen del latín, de per, que es el prefijo aumentativo, ¿no? Y donare, que es donar, es decir, regalar, dar, entregar. Entonces, si unimos las 2 palabras, perdonar es darte más de lo que te mereces. Te mereces que te golpee, te mereces que te acuse, te mereces que haga tantas cosas, pero te voy a dar todavía más. Ahora bien, el perdón viene de Dios, porque en Dios nació el perdón. Cuando el ser humano, antes de su creación, ya Dios sabía que el ser humano iba a caer, ya Dios tenía preparado el perdón para el ser humano. Por eso el perdón nace de Dios y el perdón perfecto de Dios está en la cruz. Cuando allí en la cruz, sin cometer un solo pecado, le dice al Padre, Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Nos justificó en la cruz, pero además ofreció su sangre por todos nosotros para el perdón de nuestros pecados. Por eso el perdón viene de Dios. Nosotros no nos merecíamos el perdón, pero Dios nos donó más. Por eso Dios siempre perdona, porque Él es infinitamente rico en misericordia. No tiene miedo de quedarse pobre cuando entrega precisamente el perdón. Entonces ya sabemos que perdonar no es no recordar y perdonar tampoco es no sentir dolor. Ahora bien, hay 3 niveles en el perdón. Uno es el perdón racional. Ok, entiendo, debo perdonar, lo voy a hacer con conciencia, con la razón, tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque no me quiero enfermar. Voy a perdonar. Ese es un perdón, no está mal, es un perdón bueno, no está mal. Sería ideal que además fuera acompañado del segundo, que es el perdón emocional, que es el que te hace sentir ya no siento dolor por esta persona, ya no me fastidia, ya no me molesta. Y es que la falta de perdón se siente, te patea la persona cuando la ves, te salen unas rosetas cuando vas a hablar con la persona, entonces estás como airada, como molesta, como iracunda. Entonces tu cuerpo se transforma, tu voz se transforma, tus ojos se transforman, todo se transforma cuando tienes una molestia con una persona. Entonces, cuando logras perdonar, además emocionalmente, todos estos síntomas de mi propio cuerpo ya no están. ¿Y por qué no están? Porque he logrado el perdón emocional, es decir, no sentir dolor. Eso es muy difícil, pero el Señor también lo puede conceder. ¿Y lo concede a partir de qué? A partir de la bendición. Por eso es que el Señor dice, bendigan a sus enemigos, bendíganlos y no los maldigan. Ahora bien, ya de ahí en adelante sigue un tercer nivel, que es el perdón espiritual. Es el perdón por amor a Dios, perfectamente por amor a Dios. Ese perdón tiene el amor racional, pero además tiene el perdón racional y el perdón emocional. Entonces es la conjugación de los 2 perdones con el amor a Dios. Es un perdón espiritual perfecto. Se entrega, pero además se ama, se siente cariño, se sana el corazón, se sana el recuerdo y llega incluso hasta a borrarse en algún momento ese proceso o ese dolor o ese recuerdo. Esto se llama el perdón espiritual y es un perdón hermoso. A veces lo regala el Señor de una manera mística en una oración de sanación de recuerdo. Los hemos tenido muchos en nuestros retiros espirituales. Pues es un perdón especial. Entonces, perdonar es tomar la decisión de no vengarse. El perdón sobrenatural de Cristo es el que concede el Señor, precisamente se lo concede al ser humano de una manera especial en la oración. El Espíritu Santo entra en tu corazón y te hace sentir ya que no tienes ningún dolor, ni ningún odio, ni ningún resentimiento contra esa persona. Y eso perdura así, aunque la persona no te pida perdón. Bien, ahora, hay perdón con reconciliación y perdón sin reconciliación. Perdón con reconciliación es volver a dejar la amistad como estaba antes de que se dañara. Es decir, hablamos, dialogamos y volvemos a ser los mejores amigos. Este perdón es ideal en todas las relaciones, pero hay relaciones que no se puede porque la persona se murió. Una persona que estaba brava con su papá, finalmente su papá muere, la persona no alcanzó a hablar con él, no se pudo reconciliar. Puede perdonar, sí, pero puede ser que no se reconcilie. Ese es un elemento del perdón. Perdón sin reconciliación. O la persona se cambió, nunca la volví a ver. ¿Cómo puedo hacer? Primero puedo orar entregándole al Señor en la cruz ese dolor, tomando la decisión y pronunciando audiblemente con toda mi conciencia, con toda mi mente y mi corazón, yo te perdono, fulano de tal, a los pies de la cruz de Cristo te abrazo y te concedo mi perdón. En el nombre de Jesús te declaro libre de toda culpa contra mí. Lo puedes hacer en una oración muy profunda, incluso puedes invocar que estás en el pleno uso de tus facultades, que no estás bajo los efectos de ningún alcohol ni de ninguna droga. Hoy, en el pleno uso de mis facultades, tomo la decisión de perdonarte, te dejo en libertad. Incluso en ese perdón también puedes hacer algo que fue lo que hizo el Señor en la cruz, nos justificó. Por eso otro de los elementos del perdón es justificar a la persona. Empezar a pensar, pobrecita, tal vez la abusaron, tal vez la golpearon, tal vez tenía problemas desde niño, tal vez. Cuando comienzo a justificar, me es más fácil perdonar. No quiere decir que tengo que justificar a las personas. Por supuesto que el gran causante de todo el mal en el mundo
inició en el demonio, pero también en nuestras decisiones. Y claro, yo puedo justificar cuántas veces un papá golpeador es un papá que fue golpeado. ¿Sí? O una persona que abusa a otra sexualmente fue una persona que seguramente fue abusada sexualmente. Por eso nosotros necesitamos entrar en el proceso de la justificación para poder llegar también al perdón emocional, que es tan necesario poder sentir ese perdón emocional. Ahora bien, hay 4 pasiones descendentes asociadas a la falta de perdón. La primera de ellas es la molestia. En una relación, ya sea de amigos, de pareja, de compañeros de trabajo, de lo que sea, lo primero es una molestia. Algo me molestó. Aquí rápidamente hay que hablar con esa persona. Si yo no hablo, ya queda un mugrecito en nuestra relación. Bajamos a un segundo sentimiento que se llama el resentimiento. Es decir, volver a sentir la molestia que ahora me lo volvió a hacer, y entonces ya soy consciente de que esa persona es mala, se convierte tal vez ya en un principio de enemigo para mi vida. Si aquí no hablo rápidamente, entonces ya bajo a un sentimiento un poco más profundo que se llama el rencor. Y rencor es volver a pasar por el corazón. Cor viene de cordis, de corazón, de volverlo a pasar por ahí. Acuérdate que bíblicamente corazón significa todo el centro de la concentración del ser humano, todos los sistemas auditivos de concentración, visuales, el lóbulo prefrontal, la volición, todo este proceso con lo que estoy consciente totalmente. Es decir, tengo rabia. Definitivamente esta persona, es que me hizo, es que me dañó. Eso se llama rencor. Hasta aquí la cosa ya está poniéndose de un color absolutamente grave. Sin embargo, todavía se puede solucionar mediante la oración y mediante, sobre todo, la proclamación del perdón de esa persona. Ahora bien, si eso se queda allí, si yo no hablo con esa persona, si no arreglo las cosas rápidamente, puedo descender a la última pasión, que es un estado de condenación que se llama odio. De la molestia caigo al resentimiento, del resentimiento caigo al rencor, del rencor caigo en el odio. Cuando estoy en el proceso del odio, a pesar de que estoy en el tiempo de la misericordia, porque estoy vivo, estoy en estado de condenación. Porque el odio es todo lo contrario al amor que es Dios. Eso es lo que sintió Satanás por Dios. Odio pleno, y por eso quiere hacer caer al ser humano. Entonces, fijémonos que la palabra de Dios nos dice: si un hermano tiene algo contra ti, ve y habla con él a solas y hazle reconocer tu falta. Si le haces reconocer la falta, ya habrás ganado a tu hermano. Pero también nos habla de cierta manera, de hablar primero a solas con esa persona, que es lo que se llama la corrección fraterna. Pero si no nos hace caso, llamemos a otro. Y si no nos hace caso, ahí sí digámoselo a la comunidad, pero primero a la persona. ¿Y para qué? Para hacerlo caer en cuenta de su error. De hecho, también nos habla en Mateo, en el capítulo 5, versos 23 y 24, nos dice que si al llevar nuestra ofrenda al altar nos acordamos de que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, vamos primero a ponernos de acuerdo con él, a sanar la cosa antes de, y ahí sí vamos a ir a presentar la ofrenda. De lo contrario, vamos a entrar en problemas absolutamente graves. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tener precisamente el proceso del perdón. Primero, saber que si tengo una molestia tengo que hablarla. Segundo, saber que si le he hecho algo a alguien tengo que pedirle perdón. Tercero, no me quiero enfermar a causa de los resentimientos y los rencores que hay en mi corazón. Y espero que ninguno que esté escuchando este video esté en un acto de odio, porque si no, estaría en un estado de condenación. Si te mueres en ese estado, créeme que puedes realmente llegar a un estado real de condenación eterna. Por eso necesitamos limpiar nuestro corazón. Acuérdate que perdonar es tomar la decisión de no vengarnos, pero alrededor del perdón también hay sentimientos, también hay emociones y también hay acciones que podemos hacer. Otra de las acciones, como lo he dicho en otro de los videos, es escribirle una carta a esa persona, exteriorizarle nuestro dolor. ¿Para qué? Para que la persona también tome parte precisamente en el proceso del perdón. Y el otro elemento para poder perdonar es también tomar nuestra responsabilidad de lo que sucedió. Porque a veces le echamos la culpa al otro, pero nosotros también pusimos cascaritas para que el otro cayera. A veces fue nuestra actitud,
nuestro tono, nuestra mirada, nuestra agresividad. Y el otro respondió aún más agresivo. Entonces nos recordamos es de esa agresividad del otro, pero no nos acordamos que nosotros también tuvimos nuestra responsabilidad y por eso tenemos que tomar también parte en nuestra responsabilidad del suceso que aconteció. Porque también somos parte de un todo. Todo pecado afecta a toda la humanidad. Esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 26 y 27. Si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con él. Y si un miembro recibe atención especial, todo el cuerpo se alegra. ¿Por qué? Porque cuando perdonamos, todos tenemos que alegrarnos. Entonces, primero, sanar nuestra relación con Dios a través del perdón. Segundo, con nosotros mismos. Tercero, con nuestros padres, hermanos, amigos, vecinos, tíos, primos, exparejas, familia política. ¿Cuántos dolores hay con familia política? Mira, es necesario perdonar para no enfermarnos, pero sobre todo para no perder la vida eterna. Y hay una cosa superior, es superior, está por encima de todo, es tener la valentía de pedirle perdón a las otras personas que nosotros seguramente también hemos podido haber dañado. Pues mi querido hermano, mi querida hermana, si este video te ha servido y te ayuda para perdonar, justificando, orando, tomando en cuenta estos pasos que te he propuesto, yo te invito a que lo compartas con aquellos que realmente lo necesitan. También te invito a que te suscribas a mi canal, Juan Alberto Echeverry en YouTube, y también estoy en todas mis redes sociales. Puedes incluso visitar mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Que el Señor te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.